Pues seguimos con nuestra previa de los diferentes equipos y el día de hoy toca hablar de los Commanders de Washington. Está con nosotros Íñigo Maesterra como invitado, somos yo, Master Rogan, está conmigo Gonzalo García, esto es Nación Fútbol, comenzamos. En esta serie que estamos haciendo, primero que nada, bienvenido Íñigo, pero para empezar calientito, tenemos una pregunta rompehielos con los invitados y vamos a empezar con esto. La primera temporada de Daniels fue grandiosa, llegaron a estar muy cerca de meter su Super Bowl. La pasada fue una temporada turbulenta para él, muchos quarterbacks en su segundo año empiezan a haber problemas porque los coordinadores defensivos ya están más preparados para ellos. ¿Cómo ves que vaya a ser esta tercera temporada para Daniels en la NFL? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días o buenas tardes si nos ven en otro momento, o nos escuchan en otro momento. Sí, efectivamente fue una segunda temporada que cayó en esa categoría de que pues, viene un bajón, pero por ejemplo los quarterbacks de segundo año de justo el año pasado, Caleb Williams al revés tuvo una subida. Digo, ahorita voy a la respuesta de la pregunta. Drake May tuvo una subida. Bo Nix creo que tuvo una subida marginal, ligera, ¿no? O sea, muy, muy ligera. Fue un buen primer año y un poquito mejor un segundo año. Entonces, bueno, Penix sí se vino como un poquito abajo y J.J. McCarthy nos siguió demostrando que no está listo, pero bueno, ya veremos entonces. Regresando a Jayden Daniels, sí efectivamente tuvo una bajada, pero no por un juego malo, sino por lesiones, ¿no? Tuvo básicamente dos lesiones importantes. La segunda en un partido contra los que terminaron siendo campeones, los Seattle Seahawks, en una optativa, en una RPO, cuando el equipo iba perdiendo por 20 y tantos puntos, 30 o algo así, con esos Seattle Seahawks que ya estaban jugando muy bien para ese entonces. Y se termina lesionando con esa defensiva tan rápida y tan agresiva de Mike McDonald, pues bueno, se disloca el codo y se viene abajo un poco su temporada. En ese momento recuerdo fueron muy criticados los Commanders y Dan Quinn porque no había necesidad de mantenerlo en el campo en ese momento, sí. Daniels, por cómo era el partido, y era mejor preservarlo para lo que pueda venir a continuación. Sí, y justo iba a la segunda parte de la crítica, que esa crítica no fue tan generalizada, pero creo que es mucho más importante. Cuando vas perdiendo por 30 puntos y estás en la yarda 7, ¿para qué mandas a tu quarterback a un RPO con una defensiva tan agresiva? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, dale el balón al cuarto corredor y si te lesiona, digo, perdón, o sea, esto es un negocio, ¿no? Al final del día. Entonces, no arriesgues de más a un quarterback, o sea, ya si por lo menos va a jugar, por lo menos no lo mandes una optativa, que evidentemente pues va a haber una opción de que se termine corriendo y se encuentre con cualquiera de los muy rápidos defensivos de Seattle. Se termina lesionando por eso, pero cuando estuvo sano, estaba jugando bien, estaba tomando bien sus decisiones, y básicamente la temporada por eso, por otras lesiones. Terry McLaurin también tuvo una lesión importante y se perdió bastantes juegos. Y del lado defensivo, sobre todo, desde la semana 2 hubo lesiones muy, muy importantes. Torrance Armstrong, Dragic Wise, los que estaban destinados a ser los pass rushers de este equipo el año pasado, en el 2025, empezaron a lesionarse y se fueron cayendo como soldaditos de plomo, como piezas de dominó en una fila. Y la verdad es que hubo muchas lesiones, sobre todo del lado defensivo, y la defensiva no sostuvo, ¿no? Uh-huh. En el 2024 era una defensiva, digamos, yo podría decir de promedio hacia abajo, y seguía siendo una defensiva, todos sanos, de promedio hacia abajo o promedio, pero si se te lesionan unos, pues te termina siendo una defensiva mala en la NFL, y terminaron siendo en casi todas las categorías entre la 30 y la 32, ¿no? O sea, en yardas permitidas, yardas terrestres, aéreas, terceras oportunidades, todas las importantes, ¿no? Entonces, eso fue, ¿no? Ya no tuvo una defensiva que pudiera sostener a este equipo, y además luego ya Jayden Daniels no estaba,
y por más que un Marcus Mariota sea un buen backup, pues no es lo mismo a tener un hombre tan decisivo como nos ha demostrado Jayden Daniels. Entonces eso, esperamos que esté sano. Si está sano Jayden Daniels, evidentemente seguirá teniendo una evolución en esta NFL, pero esa es la gran incógnita, ¿no? O sea, cualquier jugador de este nivel de talento, si tiene esa gran pregunta de que no se puede mantener sano, o sea, si no juega no sirve de nada, ¿no? Aunque sea el tipo más talentoso. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, recientemente con Joe Burrow, que sumamente talentoso, pero no ha podido mantenerse sano. Tiene una temporada buena y una mala, entonces una que sí juega muy bien y le dan el Comeback Player of the Year, y la que sigue se lesiona, ¿no? Entonces así andamos, ¿no? Como en idioma binario 0-1-0-1 con Joe Burrow, una sí y una no. Entonces ese es el asunto con Jayden Daniels, que pueda mantenerse sano, y bueno, pues esa será la clave para que sí suceda o no suceda. No, y incluso en este momento uno puede hacer hasta el paralelo de la situación de lo que vivió RG3 con el equipo, donde esa gran temporada de novato, luego las lesiones vienen y todo, y como esto, pues lo pone un poquito en dudas de cómo se pueda dar el futuro. Ahí fueron mal los manejos del equipo y todo lo que pasó para que se descarrilara un poco. Creo que en este momento lo que hay en la organización es mucho mejor, y sí creo que está poniendo todo para que no pese tanto y sí pueda regresar mejor de esa lesión. Y creo que en este momento el equipo sí se ve un poco más fuerte, viendo ya como de las altas y las bajas que se empiezan a ver para este año. ¿Tú cómo ves que se empieza a armar el equipo? Porque yo creo que varios de los huecos que mencionabas en defensa se empezaron a atender. Pero igual, sí, antes de entrar nada más a las bajas y altas, mencionar rápido lo de los cambios en el staff de coacheo, ¿no? Tenía, porque va a tener ahora sí, eso también va a ser un reto importante para Daniels, porque va a cambiar de coordinador ofensivo. Estaba con Kingsbury y ahora va a tener a David Blow, que va a traer, es un coach joven con ideas frescas que van a venir a esta nueva ofensiva. En cambio, del lado defensivo, con Daronte Jones ahora como el coordinador defensivo. Entonces, ¿cómo te sientes con esos cambios en el staff de Dan Quinn? Y de ahí ya pasamos ahora sí a altas y bajas. Sí, un asunto que evidentemente hay que tocar. Es curioso que un head coach que de alguna manera esté en el hot seat haga este tipo de cambios como tan riesgosos. Los dos coordinadores nuevos en este equipo, ninguno de los dos tiene experiencia cantando jugadas en la NFL. Daronte Jones tuvo experiencia como coordinador defensivo en LSU hace algunos años, cantó las jugadas entonces, y tiene mucho más experiencia como coach de posición. Uh-huh. El caso de David Blough es un caso bastante curioso, sumamente joven. Era quarterback hace 25 minutos. Él fue quarterback básicamente en Lions. Estuvo entre la escuadra de prácticas en tiempos ya de Dan Campbell, y se reportaba en la parte ahí de febrero, cuando se estaban decidiendo los distintos coaches y coaches de posición en la NFL, que los Lions estaban muy interesados en David Blough, y de manera muy muy rápida los Commanders le ofrecieron un contrato y firmó con los Commanders. Voy a contar tantito la historia de David Blough en Commanders. Él era coach en el 2025, coach asistente de quarterbacks. Tabitha Pritchard era el coach de quarterbacks en este equipo, y bueno, se va a la NCAA por ahí de finales de octubre, principios de noviembre. Firma contrato, y entonces a David Blough lo ascienden a coach de quarterbacks, pues el titular, y básicamente, o sea, el verdadero, el bueno, él era el asistente, él era el amigo de Jayden Daniels,
todos los viernes, por ejemplo, después de los entrenamientos, todos los viernes, absolutamente todos los viernes, entre David Block y Jaden Daniels jugaban y apostaban así algo de dinero a ver quién metía más balones en estas redes que tienen en los entrenamientos, ¿no? Que tienen varios huecos pues para acertar ahí y tener precisión en los pases. Casi siempre ganaba Jaden Daniels, porque la verdad es que tiene mucha precisión en sus pases, pero algunas las ganaba David Block porque pues, fue quarterback hasta hace muy poco. Es un tipo evidentemente muy inteligente, y por algo mostró interés los Lions y ahora pues ha ascendido muy, muy rápido. Es de llamar la atención que alguien ascienda tan rápido, ¿no? Me recuerda de alguna manera, sin decir que así va a ser su carrera, el ascenso que justamente aquí en Washington tuvo Sean McVay. Sean McVay, de manera muy, muy rápida, él era coach asistente en un año ofensivo. Al siguiente año fue coach de tight ends. Hizo un trabajo maravilloso. Al siguiente año ya era coordinador ofensivo. O sea, fue un ascenso bastante rápido. Llevó una ofensiva muy, muy buena con el coach Jay Gruden. Y pues cuando había problemas con Jay Gruden, mucha parte de la afición decían que pues, le dieran a Sean McVay el puesto de head coach por acá en Washington. Y no, pues llegaron los Rams y le ofrecieron un contrato. Entonces era el coach más joven de la NFL y pues ya saben la historia, ¿no? O sea, Super Bowls ganados, Super Bowls jugados, él no jugado, pero como coach. Y evidentemente una carrera que parece que va a durar muchos años ahí con los Rams. Entonces, bueno, parece algo parecido, ¿no? De alguna manera, con ese talento y con esa inteligencia. Hay una anécdota de David Block cuando estaba con los Lions, cuando TJ Hawkinson es traspasado a los a los Vikings. Él estuvo también con Kevin O'Connell en el staff de coacheo en los Vikings. Él conocía el sistema muy bien de ambos equipos, o sea, del equipo anterior de TJ Hawkinson y el que llegaba, evidentemente. Y entonces él llegó en un traspaso en un lunes y esa semana los Vikings jugaban en jueves. Entonces tenía 2 días básicamente para trasladarle el sistema y los lenguajes de cómo se cantan las jugadas, todas las audibles y todas estas cosas, y pues TJ Hawkinson tenía que aprenderlo. Al final del día debutó con los Vikings ese jueves y tuvo más de 100 yardas, un touchdown, algo así como 7, 8 recepciones, y evidentemente pues fue gracias, y él lo menciona en su momento, a que pues David Block supo enseñarle en menos de 2 días cómo era el sistema de los Vikings. Sí, ese tipo de anécdotas, le aterrizó muy fácil los conceptos, ¿no? Exacto, un tipo que pues, de esa manera demuestra sus habilidades como para enseñar cosas, para enseñar sistemas, y son detalles que pues, evidentemente llaman mucho la atención y son cosas que pueden emocionar, pero evidentemente también la falta de experiencia para cantar jugadas. Él va a cantar jugadas porque Dan Quinn no ha cantado nunca jugadas ofensivas, ha cantado del lado defensivo, entonces pues él va a ser el encargado. Y en general casi todo el staff de coaches posicionales pues son bastante jóvenes y son con poca experiencia. Por ahí está Anthony Lynn, que tiene experiencia incluso como head coach. Él es coach de los corredores, pero lo de David Blau aparentemente va a ser una ofensiva entre Ben Johnson, un poco Kevin O'Connell, porque también trabajó con Kevin O'Connell, y también Cliff Kingsbury. O sea, esas son las personas con las que ha trabajado, y evidentemente son mentes ofensivas que hoy en la NFL son bastante respetadas, pero a la vez pues hay una gran incógnita de cuál va a ser el sistema de este joven que tiene menos de 40 años y que pues es una gran promesa, pero tiene que demostrarlo. Pues suena bastante interesante y ahora sí será ver qué puedo lograr con él. Mira,
en algún momento no apostaron por el talento joven que tenían en el equipo y tú ves ese árbol y tuvieron ahí a Sean McVay que ya mencionas, Zach Taylor estuvo ahí también, Matt LaFleur. todo el árbol básicamente que trae que vienen desde Kyle Shanahan y todos estos entrenadores ahorita ya muy respetados a través de toda la liga, en este árbol que viene Shanahan, a Sean McVay, y de ahí se han dado muchos. Entonces, a todos los LaFleur, McDaniel, ¿no? También estuvo en Washington. Entonces, bueno, todos estos árboles que bien mencionas, Gonza, es tratar de no volver a tropezar con la misma piedra, ¿no? Sí, entonces a lo mejor pues buscar de una manera diferente, a lo mejor ahora sale el resultado, ¿no? El hecho de que sea alguien tan cercano por lo que comentabas en las anécdotas con McDaniels, creo que da un primer paso, creo que positivo para la dinámica y el entendimiento que pueden tener ellos dos en su trabajo semana a semana. Ahora sí, pasando a las incorporaciones. ¿Cómo ves las incorporaciones? Desde mi punto de vista, creo que fue claro lo que hablabas de la parte defensiva, que sentían que era lo que se tenía. Hubo un claro enfoque. Jugadores importantes como Odafe. Me gusta mucho la llegada de Chanel al equipo. Creo que, bueno, la pérdida de Bobby Wagner ahí, tenés que traer también un buen linebacker. Sí. Y ya estaremos hablando de una pieza que para mí es la que va a ser el eje central de esta defensiva. Sí, el tema de Bobby Wagner se entiende, porque el tipo en cobertura ya no le daba la velocidad. O sea, si se enfrentaba a un running back, simplemente no iba a poder. O sea, no iba a poder. Por más que tuviera el mejor ángulo, por más que encontrara, y evidentemente toda su experiencia le ayudaba, pero el running back le iba a ganar de 194, ¿no? Una cosa así. Entonces, se entiende, ¿no? Un tipo con esa trayectoria que va a terminar siendo Salón de la Fama, pues te da un poquito de doble sentimiento, ¿no? El mixed feeling, pues, que sería increíble que se quedara a lo mejor como mentor de alguien que seguramente hablaremos un poquito más adelante, pero a la vez pues es un puesto en el roster de 53 que es complicado esa parte, ¿no? Porque además, como bien dices, llega Leo Chenal, también está ahí Frank Luvu y otros dos linebackers que se eligieron en el 2024 y en el 2025 en rondas tardías, como Jordan McGee, que en su primer año estuvo bastante lesionado, pero es un tipo bastante rápido que puede ser importante en profundidad, y además está Ken Medrano, que fue sexta ronda en el 2025, entonces es como complicado, ¿no? Que en un roster haya este sexto linebacker, que en este caso sería Bobby Wagner, pues solo para que fuera el mentor de los jóvenes, está como complicado, ¿no? Pero, como bien dices, llega Odafe Owe, el pass rush era una cosa importante y una asignatura pendiente en el 2025, prácticamente no llegaba. O sea, hablemos, el mejor pass rusher o el más productivo el año pasado, fue Von Miller, ¿no? Que tiene como 423 años, ¿no? Sí. Es una cosa de locos. Pero bueno, al final del día es un tipo que igual muy probablemente termine a lo mejor entrando al Salón de la Fama, uno de los mejores 5, creo que pass rushers en capturas ya está por ahí en la historia. Es una cosa de locura su carrera, pero pues que a los 36 años tu mejor pass rusher sea ese, es como complicado. No era 423, era 36 años. Lo tengo muy claro, porque son los mismos 36 años de Bobby Wagner, y a los 36 años en la NFL, pues ya estás viejo, ¿no? O sea, te queda una vida por delante, por supuesto, por la NFL, y ya estás viejo. Hay muy pocos que puedan lograr eso, pero llegan ellos, llega a profundidad como Charles, dentro del pass rush, como Charles Omenihu, que viene de los Kansas City Chiefs. Lleva Clavon Chason, que tuvo una temporada bastante interesante con los Pats. Llega Nick Cross, que es un strong safety, que con Colts creo que hizo un grandísimo trabajo y es un tipo muy inteligente. Y el año pasado había llegado Will Harris. Entonces el grupo de safeties parece ser que van a ser ellos dos.
con profundidad con Quan Martin y Jeremy Reeves, que pues, aporta ahí en equipos especiales. Llega Mick Robertson, que es un nickel chaparrito para el NFL, mide como unos 76 por ahí, mide más o menos como yo, o quizás un poquito más que yo. Para México no sería tan chaparrito, sería como promedio, pero para el NFL sí es muy chaparrito, pero es muy aguerrido, es un tipo muy inteligente y como nickel creo que puede funcionar. El año pasado, evidentemente por un pass rush no muy bueno, Mike Sanristil tuvo un bajón, ¿no? En ese segundo año, el cornerback salido de Michigan, que tuvo una grandísima carrera en Michigan y tuvo un muy buen primer año en el 2024, pero en 2025 sufrió, ¿no? Entonces, bueno, llega gente interesante, llega mucho pass rush, llega mucha ayuda para la línea defensiva, llega Tim Settle para anclar ahí el nose tackle, también alguien interesante, que junto con Daron Payne, que se mantiene en, creo que es su último año de contrato, y Johnny Newton, Jason Newton, el segunda ronda de 2024, pues ahí será la parte interior de la línea defensiva, ¿no? Entonces la defensa recibe mucha ayuda, y evidentemente el cuadro titular será muy, muy diferente del 2025 al 2026, evidentemente con un coach que viene de trabajar con el coach Flores, que el coach Flores yo creo que es de las mentes, Brian Flores, de las mentes defensivas de los últimos años más respetadas, sí, con una manera muy, muy peculiar de hacer la defensiva, con mucho cover cero o presentación de cover cero, y luego una variedad en el momento del snap. La manera que esconde los blitz se me hace de los mejores en la liga. Los blitzes y las coberturas, ¿no? Sí. Entonces hace un movimiento de sus 11 jugadores ahí al centro, que evidentemente necesita mucho entrenamiento, pero no sabemos exactamente si Daronte Jones tendrá algo muy, muy parecido a lo de Brian Flores. Se intentó contratar a Brian Flores, pero Brian Flores decidió quedarse un año más, no salirse de los Vikings, y pues creo que hace bien para mantener como estabilidad, y entonces pues, se quedaron un poco con el premio de consolación, uno de los hombres y de sus alumnos más avanzados, Daronte Jones, que era justamente el coach de backs defensivos en los Vikings el año pasado. Entonces hay mucha ayuda del lado ofensivo, del lado defensivo, perdón, y del lado ofensivo, ¿seguimos? Con el lado ofensivo. Sí. No llega tanta ni tan importante, ¿no? Se decide ya no darle contrato a Zach Ertz. Zach Ertz se rompió el ligamento cruzado, creo que en noviembre o en octubre, no me acuerdo. Pero traen a Chig Okonkwo, que es un tight end bajito para ser tight end, más o menos mide como 1.90, 1.91, hasta lo ves en la cancha y dices, ¿por qué está tan tight end, por qué está tan chaparrito? Bueno, pues mide 1.91, eso es más o menos 6'3", generalmente los tight ends hoy por hoy andan entre 6'4" y 6'5", 1.95, 1.98, por ahí andan un poquito más, ¿no? Unos 6-7 centímetros más, pero es muy hábil para obtener yardas después de la recepción. Entonces mucho más joven, 26 años, y todos estos que te dije, todos los agentes, los agentes libres que llegan, todos tienen abajo de 29, 28 años, ¿no? Entonces es un equipo que se hace joven. Los agentes libres que habían llegado en el 24 y en el 25 al revés, eran todos arriba de 30 años. Sí. Y creo que para un inicio de un proyecto está bien, pero luego llega un momento que te tienes que rejuvenecer, y entonces pues llega gente mucho más rápida y más joven, por lo menos. Si eso termina por funcionar con un calendario bastante complicado, evidentemente ya se verá, pero creo que la apuesta es buena. Del lado de los receptores se apuesta mucho más por los jóvenes, llega poco talento, no había mucho en la agencia libre, y al final del día los pocos que había, pues creo que se fueron con algunos contratos un poco más altos. Se reportó que el equipo intentó contratar a algunos de ellos, pero simplemente no
no llegaron al precio, ¿no? Al final del día la agencia libre se hace un poco una subasta, ¿no? Sí. No es una subasta abierta que la sepamos perfecta, pero entre los agentes Se van. y los equipos pues andan yéndose al mejor postor y al que les dé más lana, y evidentemente se llevan a ellos mejor comisión. Regresa Dyami Brown, que tuvo un año, recibió un contrato con los Jaguars bastante interesante, pero nada más era por un año, y entonces y le fue muy mal con los Jaguars, pero le fue muy bien en el 2024 con Jaden Daniels, y sobre todo en el run final, en los playoffs, ¿no? O sea, jugó unos playoffs bastante buenos, y Dyami Brown regresa. También contratan a Van Jefferson, creo que como para tener una más profundidad en la posición. Profundidad y quizás por cualquier cosa, alguien de experiencia. Es básicamente un receptor con experiencia que terminaría siendo un receptor de posición, pero pues habrá que ver la competencia con los otros jóvenes. Los jóvenes son un par de draft del 2024 y 2025, Luke McCaffrey, el hermano de Christian, que evidentemente cuando hablamos de Christian McCaffrey, pues todo el mundo sabe lo que es. Luke McCaffrey es un receptor que lleva básicamente 4 años siendo receptor, antes era quarterback. Él no me acuerdo cuál fue el primer programa que tuvo en college, pero luego se termina transfiriendo al programa de Rice, y en Rice pierde el puesto de quarterback allá en el 2023, en el 2022, perdón, y entonces a mitad de la temporada del 2023 pues lo mueven a receptor y empieza a aprender una nueva posición. Entonces cuando aprendes una nueva posición tan grande, pues, o sea, ya a los 19, 20 años, una cosa así, evidentemente no es tan fácil. Entonces, bueno, creo que es un receptor que tiene algo de potencial. Yo creo que tiene un poco la parte de ADN de los McCaffrey, con buen movimiento de pies, con esa parte de agilidad. Y igual, otro de los que se lesionó el año pasado. Entonces, bueno, pues es ahí una apuesta con ellos, con Jalen Lane, que llegó en 4ª ronda en el 2025, y Luke McCaffrey, que llega en 3ª ronda del 2024. Y ahora llega uno más, perdón, y el año pasado, a mitad de temporada, quizás una de sus últimas oportunidades, firman por ahí de octubre a Treylon Burks, que él estaba destinado a ser el reemplazo de el reemplazo, no el que suplea, sino el reemplazo. Esa es exactamente la palabra, el reemplazo de A.J. Brown. Justamente el pick que los Titans reciben por A.J. Brown, lo ocupan en Treylon Burks, que en tipo de juego creo que me parece parecido de alguna manera a algunas cosas de A.J. Brown, y sí parecía como que tenía ese potencial, pero el problema es que no se ha podido mantener sano. Y regresamos al comentario que decíamos al principio del programa, que pues no sirves de nada si no te puedes mantener sano, y esto en la NFL es temporada a temporada, ¿no? Entonces hay algunos que no se han mantenido sanos por mucho tiempo, pero luego pueden mantenerse sanos y recobran sus carreras. Entonces la apuesta es con muchos riesgos del lado de los receptores, pero evidentemente pues, en el cuarto de coaches seguramente tendrán estas conversaciones y dirán, estamos contentos con ello porque por el momento no han ido por alguien más, porque hay talento todavía ahí en la agencia libre, algunos veteranos bastante interesantes. Keenan Allen, por ejemplo, está por ahí disponible. ¿Cómo se llama este cuate que estaba con los Raiders y estuvo todo el tiempo? Tyler Lockett por ahí está disponible, y por supuesto también está disponible Stephon Diggs, que ya no ha firmado y que está ahí como esperando a ver cuál es el mejor postor, y evidentemente ya cumplió con sus temas extra cancha, y por ahí está el tema de Brandon Ayuk, que muy probablemente los 49ers lo terminen cortando. Hay historia con Jaden Daniels, pero le preguntaban esta semana a Jaden Daniels qué opinaba de tener a su amigo por acá, y él dijo que no se iba a meter en el tema y todo. Sí, ahí
pero Ahí a uno no le evidentemente, toca hablar de eso hasta que pueda ser una o sea, posibilidad. me acuerdo porque sonaba mucho para los Steelers, estuvo en un podcast con el mismo Daniels Mm. y como que ahí bromeaban de la posibilidad de jugar juntos y todo, pero pues a ver en qué termina. Yo sí creo que si termina siendo cortado como agente libre, es fácil que termine o sea, de los destinos que a él pudiera gustarles, veo o sea, que va a estar en su lista preferencial de Ayuk. Sí, Sí, regresar con su amigo, ¿no? y a final de cuentas creo que Ayuk cuadra con lo mismo que estaba mencionando en todo esto que ha estado haciendo el equipo, que es básicamente dejar de ser un equipo tan grande, enfocarse a volverse un equipo un poco pues, más joven, que no les pese tanto, porque mucho se mencionaba como esa defensa incluso era una defensa de campeonato del 2017, y como verdaderamente ahorita, pues sí, en momentos ya no les pesaba igual. La temporada del 2024, la verdad es que rindieron muy bien jugadores como Bobby Wagner, pero lo mismo dijiste, la temporada pasada se empezó a ver que dieron ese bajón y es por lo que creo que evidentemente se enfocaron completamente a atender que todas las áreas se hicieran un poco más jóvenes, tal vez menos experiencia, como decías, estos riesgos en un par de jugadores, pero apostando a eso, apostando al potencial que pueden tener y que si no, de todos modos te traza las cosas para poder como que empezar a armar un equipo a futuro. Sí, totalmente. Evidentemente todavía hay dinero que gastar en el cap y a lo mejor alguno de esos veteranos, algunos sí regresa. A mí me encantaría, por supuesto, que Bobby Wagner regresara y que estuviera en ese cuarto de linebackers. Sería brutal y sería, Y creo que, creo que las mejores noticias. es buen Hay momento una buena para razón. pasar a hablar del draft, porque creo que esa es la razón por la que te emocionaría más el regreso de Bobby Wagner, porque su primer selección, para mí uno de mis jugadores favoritos de este draft, fue el que la rompió totalmente en el combine, de ahí empezó a levantar las miradas de muchos con una de las mejores actuaciones en el combine que han existido. Estamos hablando de Sonny Styles, la verdad, muy buen pick para Washington. Y pues también atendieron otras posiciones como receptor, edge, corredor en el resto de los picks que tuvieron. ¿Cómo te sientes con el draft y principalmente, obviamente, con la primera selección? Sí, lo de Sonny Styles fue subiendo como la espuma. Yo me acuerdo en los primeros boards ahí por ahí de febrero, un poquito después del Super Bowl, Sonny Styles andaba por ahí del 12, 13, por ahí de ahí para abajo, ¿no? Era una opción por ahí de la mitad de la primera ronda. Y evidentemente llamó muchos reflectores con ese combine, cosas que ya sabíamos. Su capacidad atlética, o sea, los que lo habíamos visto en film, sabíamos esa capacidad, pero evidentemente, pues, el hype así es en la NFL, ¿no? Entonces, es un tipo brutalmente atlético, muy inteligente, que viene de ser un safety y se mueve de posición a linebacker, mide 6'5", sumamente rápido. Y además creo que lo más importante de él, y es lo que más me gustó en todo el periodo pre-draft y evidentemente me sigue gustando, es todos los intangibles. Es un tipo que fue muy importante en la defensiva de Matt Patricia de Ohio State. Una defensiva que vale, creo que es siempre la pena mencionar esto, que es una defensiva de tipo NFL, ¿no? O sea, todos estos defensivos que fueron seleccionados este año de Ohio State están bastante bien preparados y muy listos como para la NFL, ¿no? O sea, su periodo de transición creo que será muchísimo más corto. Y entonces, un hombre evidentemente muy respetado en el cuadro de Ohio State y que pues luego se nota el ADN, que evidentemente tanto su hermano fue seleccionado en el draft como su papá jugó en la NFL algunos años, y se nota desde videos tan tontos como algunos ejercicios que hacen ahora en los OTAs que los estamos viendo, esa pequeña diferencia que ves con el resto de los grandes jugadores en la NFL, pero dices, estos son los que tienen ese potencial, porque al final del día es nada más ahorita puro potencial de ser esos grandes jugadores que se terminen convirtiendo en salones de la fama. Para que eso pase, evidentemente tienen que demostrarlo en la cancha, ¿no?
Ahí en anécdota nos tocó preguntarle a él precisamente, bromeando con él, de que, oye, ya estás aquí en Washington, me vas a tener una conversación con el GM, el entrenador, para que draften a Lorenzo. Y pues sí, lo tomó con buen humor y todo, y sí contestó que pues obviamente va a hablar, pero pues que era complicado así. Terminó en los Bucaneros. En Nueva Orleans, si no me equivoco. No, Nueva Orleans. ¿Sí fue Nueva Orleans? Creo que sí. Pero pues ya la verdad es que el papá hizo un muy buen trabajo con los dos y se verá. Obviamente Sonny Styles era el principal, pues, pero también el hermano ahí hará su lucha en su carrera en la NFL. De los demás picks, ¿cuál te llama la atención? ¿Cuál te gusta? ¿Qué te agrada de lo que hicieron estos Commanders en el resto del draft? No había segunda ronda por el trade que hubo con Houston por Larry Tunsil, ¿no? Entonces, bueno, pues había poco valor. Al no tener segunda, generalmente en la segunda ronda los equipos consiguen esos jugadores que están muy, muy cerquita de ser titulares brutales y que a veces cuando pega muy bien, y en segunda ronda hay muy buenos jugadores generalmente, pero bueno, no había segunda ronda. En tercera ronda llega Antonio Williams, un receptor de Clemson, que Clemson el año pasado fue un desastre en la ofensiva y que mucho por eso pues no hay tantos reflectores y la gente no lo tiene a lo mejor tanto en el radar, pero es un chico que corre maravillosamente bien las rutas, y cuando los receptores corren muy bien las rutas, realmente se vuelven buenos receptores en la NFL. Entonces es la parte más importante, evidentemente, de los receptores. Y esa es la parte de transición del college, de la NCAA a la NFL, que generalmente más trabajo les cuesta. O sea, que tengan habilidades con las manos, que sepan cachar muy bien. Eso generalmente, los que no lo tienen, generalmente no lo tienen. O está o no está. Sí, y generalmente son seleccionados en sexta, séptima ronda o como un draft, porque luego tienen otras cosas, ¿no? Pero la parte de correr rutas y aprenderlas a correr, y tener un árbol bastante amplio, creo que le da una ventaja y lo sabe hacer muy bien. Es un chico que creo que va a ayudar mucho, y con lo que decía antes de receptores jóvenes que tienen algunas dudas, algunos por lesiones, algunos porque no terminan de aportar todo, porque a lo mejor todavía están desarrollándose como receptores como Luke McCaffrey, porque son unidimensionales como Jalen Lane, que es una amenaza en profundo y básicamente es todo lo que tiene, velocidad en profundo. Antonio Williams creo que va a ser un hombre muy importante para Jaden Daniels, va a ser el receptor de ranura, evidentemente. Mide unos 78 más o menos, como 5'11", 5'10", 5'11", por ahí. Tiene la altura perfecta como para esa posición en la NFL hoy en 2026, y creo que va a tener mucho volumen. Entonces, por ahí para Fantasy puede ser un sleeper interesante, por ahí en redraft, por ahí a partir de octava ronda, y si son de Dynasty es una muy buena opción para segunda ronda, por ahí para los que nos vean y que jueguen Fantasy, que son muchos. Creo que es una opción muy, muy buena, porque va a tener mucho volumen. Terry McLaurin seguramente será el de más, pero Antonio Williams, estando en el slot, en una ofensiva que yo creo que va a ser bastante rápida, o va a intentar ser bastante rápida, justamente alguien que corra rutas cortas y rutas bastante bien, le va a ayudar evidentemente mucho esta ofensiva, y va a ser muy buscado y muy encontrado por los ojos y el brazo y la mecánica de Jaden Daniels, ¿no? Ese me gustó mucho, y el resto de selecciones, vinieron un par más para el lado defensivo. Una más, Joshua Joseph, que llegó en quinta ronda. El de Tennessee, un poquito undersized, pero con unos brazos muy, muy largos, ¿no? Entonces, cuando ves el film de jugadores así, dices, sí, ok, ves las medidas y dices, ok, mide 6'3", no es la medida tremenda que dices es un nombre muy alto para ser pass rusher en la NFL, pero tiene unos brazos muy largos y de alguna manera consigue las presiones y consigue balones sueltos y a veces las capturas, ¿no? Entonces creo que
es una situación ideal para él como para irse desarrollando detrás de justo Odafe Oweh, que creo que va a ser el hombre más importante de estos pass rushers, Clevon Chason, que tiene nada más contrato por un año, y pues él, y además de Charles Omenijo. Entonces, entre ellos 4 pues, serán los outside linebackers, porque esta defensiva se mueve, yo creo que básicamente a una base de 3-4, y serán los pass rushers, ya muy distinto, además de Doran Armstrong, que ya estaba del año pasado. Entonces ya ves alguna opción como un poquito más interesante y con un poquito más de potencial, ¿no? Me gustó también él, y los otros dos con muchas dudas, yo creo que todavía. Llegó un center que sí, la posición es una necesidad, llegó también un running back, me estaba saltando el de sexta ronda, el running back de Penn State, Allen, que bueno, pues es el hombre con mejores números en el programa de Penn State en la historia. Increíble, porque hay unos corredores muy, muy buenos en Penn State en la Desde historia. ahí salió Barkley, ¿no? Sí, pero el tema es los años de haber corrido también en el programa, ¿no? Es un tipo que nada más tiene una sola velocidad y básicamente nada más va a ser un corte, ¿no? Entonces creo que va a ser en una ofensiva Ben Johnson pudiera convertirse en ese segundo. Sí, el Montgomery, el de las yardas difíciles. El David Montgomery, digamos. El de poder de voy derecho y no me quito. Exactamente, ¿no? Si es que termina siendo una ofensiva como tal, como la de Ben Johnson, que no creo que termine evidentemente siendo igual, por esto que comentaba de David Block, que también tiene influencia de Kevin O'Connell, y también tiene influencia de Cliff Kingsbury. Entonces, será una transición, ¿no? Entre la ofensiva, mucho más RPO, con up-tempo y medio air raid de Cliff Kingsbury, a una cosa entre una ofensiva parecida a la de Kevin O'Connell y un poco parecida a la de Ben Johnson, y terminará siendo la ofensiva pues, de David Block, ¿no? Entonces, pues por ahí va la cosa. Tiene ese potencial, evidentemente es un cuarto de corredores que en términos de fantasy yo no tocaría mucho, porque sería una incógnita total, sería casi como los cuartos de corredores de los Patriots de Bill Belichick, que no sabías quién iba a jugar. Mira, yo tenía al corredor de los Patriotas y tenía a Bill Krosky Merritt el año pasado, así que yo entiendo lo que era eso. Mi banca básicamente no la tocaba por lo mismo. Ya, claramente. Entonces, bueno, eso. Y luego llega un center, pues, que es una necesidad, y llega un quarterback que pues hay muchas dudas, evidentemente, con este hombre de origen griego, bueno, de familia griega, Kalikmanis, que bueno, no es el estilo de Jaden Daniels, tampoco es el estilo de Marcus Mariota. Marcus Mariota y Jaden Daniels creo que se parecen un poquito más, pero bueno, llega algo raro. Había tenido cierto interés, había tenido algunas visitas de estas que los equipos, los top 30 visits, pueden tener a los 30 prospectos que ellos quieran. Y había cierto interés, pero bueno, sí fue raro ese pick, porque no era una necesidad y porque pues al final del día, sobre todo por el jugador, ¿no? Que no parecía como que a lo mejor hubiera sido seleccionado por alguien más, pero bueno, veremos. Al final del día seguramente será el quarterback suplente a largo plazo, porque Marcus Mariota pues, no le queda mucho, ¿no? Y será este año, al menos tiene contrato por este año, y pues, así será, ¿no? El resto de su carrera en contratos con un año, ya sea con Commanders o con alguien más, ¿no? Y bueno, con esto llegamos ahora a la parte más cabrosa, por lo que decías al principio del programa, el calendario. Ahora sí que ya con el calendario que ya ha sido revelado, muchas veces importa en cómo termina la NFL estructurando esto, porque luego te vienen rachas complicadas para inicio, en medio o para cerrar la temporada, y que puede ser clave en qué momento enfrentas a quién. Tienen 4 partidos de primetime, juegan un partido en Londres en contra de los Colts. Entonces, pues, ¿cómo ves este calendario?
¿Y qué detalles resaltas de cómo fue estructurado? Empieza bravísimo, ¿no? Empieza con 2 juegos de visitante. Y de división. Contra rivales divisionales y los 2 rivales divisionales más importantes, ¿no? Los Cowboys en casa son muy fuertes. Evidentemente también los Philadelphia Eagles pues, son el equipo a vencer en esta división. Y luego contra el campeón de local, ¿no? Contra Seattle Seahawks, y luego esa visita contra Londres. Estos primeros 4, o sea, este primer cuarto de calendario está bastante bravo, y aquí te podías ir con el tema del viaje a Londres y lo complicado que puede ser. También es igualmente complicado para los Colts, pero podrías irte 0-4 a ese grado. Pero no hay mejor ante un cambio de coordinador ofensivo en Filadelfia, ante muchos cambios en la parte defensiva de los Cowboys, y evidentemente unos campeones Seattle Seahawks que perdieron un poquito de talento, perdieron tanto, sí, perdieron sí. Algunas, no tantos como algunos otros años en otros campeones, pero perdieron a su coordinador ofensivo. Entonces esa es, creo que, una de las cosas que pudieran pegarle más, ¿no? Al equipo de McDonald. Entonces, si los vas a enfrentar, pues es mejor enfrentarlos, creo que cuando todavía no agarran ritmo y cuando todavía no entienden algunas cosas del sistema. El juego en casa lo vas a tener ya cuando a lo mejor pueden estar un poquito mejor, pero tienes la ventaja de la localía. Sí, o sea, dentro de lo malo, lo bueno, ¿no? O sea, tratando de encontrar lo bueno, pero sí empieza muy, muy bravo, y luego vienen, en esa segunda mitad viene un juego, de alguna manera, pudiéramos decir cómodo en casa contra el rival divisional, menos preparado o menos armado, que son los Giants. Una visita a Santa Clara que puede ser bastante brava, pero todo depende de las lesiones en los 49ers, porque básicamente así. Y luego viene la semana de descanso, una semana de descanso casi a la mitad de la temporada, entonces creo que es bueno. Y luego vienen otro par de juegos bastante bravos, pero por lo menos son en casa. Los Rams, que creo que son el equipo a vencer, al menos en el papel, son un roster impresionante, mejoraron su secundaria de una manera brutal. Evidentemente están en la ventana final de Matthew Stafford, para ver si pueden volver a ser campeones, y también recibir a Filadelfia. Prefiero recibir a Filadelfia en la primera mitad de la temporada que hacia el final y en esa parte mucho más brava, ¿no? Después de eso viene un calendario un poquito más tranquilo, más sencillo, más tranquilo, y vienen defensivas, sobre todo esa parte, yo creo, vienen defensivas un poquito menos complicadas, ¿no? Sobre todo la parte de los Bengals, que tienen una gran ofensiva, pero una defensiva que puedes hacerle bastante daño. Entonces, pues ahí es un toma y daca generalmente con ese tipo de equipos. Los Cardinals, que son uno de los equipos creo que más flojos de la NFC. Los Titans, que evidentemente tuvieron muchos cambios. Llega Brian Daboll como coordinador ofensivo y Robert Saleh como head coach. Va a haber muchas cosas distintas en este equipo, pero para ese entonces ya sabremos muy probablemente si sí fue lo suficiente como para que peleen playoffs, o nada más fue una mejora importante en el primer paso del proceso, ¿no? Que generalmente eso pasa. Luego un par de equipos que nos visitan, como los Houston Texans, que es una defensiva bravísima y un equipo que en el papel en este momento parece muy, muy fuerte, pero el calendario hoy en mayo lo vemos de una manera, y evidentemente para entonces, para noviembre, puede ser totalmente otra cosa por lesiones, por bajas en juego, ¿no? Los Falcons, que son una ofensiva muy, muy brava, pero siempre son sumamente inconsistentes, ¿no? Los Falcons. Entonces, complicada darle un diagnóstico, ¿no? A los Falcons. Siempre me cuesta mucho trabajo los Falcons. Luego vienen los Vikings, que es una defensiva brutal, que evidentemente Davante Jones también conoce muy bien, pero pues, el tema del quarterback ahí, ¿no? O sea, ¿quién estará ahí? Probablemente Kyler Murray, pero Murray no tiene muchas garantías, ¿no? Exacto, y si el día anterior hubo
torneo de Call of Duty. de Call of Duty, Ujú. pues, Si pues, salió el nuevo va a Call jugar of mal. Duty, ya valió. Ya seguro jugó mal y no estudió bien a los equipos. Luego viene un equipo, el equipo más gitano, me parece que existe en la NFL, que generalmente tiene una temporada muy buena y una muy mala, a la que sigue, ¿no? Que son los Jaguars, y creo que son otra vez un candidato a tener eso, justamente un retroceso en este 2026, en este segundo año de Cohen, de su head coach, y cierras con los Cowboys, que pues siempre el cierre la semana 18, ahora en la NFL, siempre va a depender de cómo está el otro equipo, ¿no? De si está peleando algo o no está peleando nada. Si está peleando algo, puede ser un rival durísimo, y si no está peleando nada, puede ser un rival pues que ponga el practice squad prácticamente, ¿no? Entonces, prefiero, había rivales muy, muy fuertes de entrada, ya sabes cuáles son los rivales, ¿no? Nada más necesitas el acomodo cuando ya sale el calendario. Prefiero que los fuertes estén al principio y no en noviembre o en diciembre, que son generalmente cuando mejor juegan los equipos y cierran de cara a los playoffs. Entonces, dentro de lo malo, que ya sabíamos cuáles eran los rivales, me gusta de alguna manera que pues estén en septiembre, venga, y que de una vez ya sepas si estás listo para la temporada o no. No, y incluso esa última semana, como dices, creo que el que sea terminar con los Vaqueros hace más tranquilas cosas que si fuera la última semana contra Filadelfia, el que, como mencionas, es probablemente el equipo a vencer, puede ser ahí un poco más complicado. Entonces eso termina ayudándoles como un buen cierre. Sí, está bravo, está muy, muy bravo el calendario. Y ahora, porque, pues sí, enfrentarse a esa división, ¿no? La oeste de la NFC, pero le veo ciertas posibilidades. Tengo optimismo. Y ahora viene el momento de mojarnos. ¿Cuál es el récord que ves teniendo a los Commanders esta temporada? Yo creo que es un 10-7. 10 victorias, 7 derrotas. Roy. Yo los tengo con un 11-6. Los veo quedando de comodines. Justo metiéndose a playoffs, pero se les va la división. Y yo los tengo entre 9-8, 10-7. Dependiendo esa parte final de la temporada. Porque hay equipos que pueden estar duros, pero eso pueden ser una incógnita de cómo van a llegar a ese punto. Pero sí, más o menos así es como los veo. Pero ahí rascando en la posibilidad del comodín, es como yo veo a estos Commanders. Sí, de acuerdo. Yo creo que el suelo son 8 victorias, 8-9, pues. Para este equipo con ese potencial, evidentemente las cosas pueden salir mal y pueden venir menos victorias, pero creo que justo el techo son 11, ¿no? No creo que más de 11 con un calendario tan bravo. Que de alguna manera es bueno, porque si tú sorteas esto y te metes a los playoffs, pero tras haber tenido una competencia dura como esta, o sea, lo que puedas enfrentar en los playoffs no te va a hacer ruido, pues vas a llegar con la mejor versión y confianza si en alguno de estos duelos sacaste las victorias, ¿no? Sí. Entonces, pues va a ser, o sea, creo que como se acomodó para los Commanders, van a tener un calendario o una temporada en que va a ser muy evidente para que no te vas a tener que esperar hasta final de la temporada para saber realmente si pueden competir. Creo que como esté estructurado, desde muy temprano vas a saber si este equipo tiene para pelear en la división y más adelante en la conferencia, o si pues de plano será cuestión de seguir la reestructura y siguiendo buscar acomodar las piezas necesarias para competir otra vez como lo hicieron hace 2 temporadas. Sí, exacto, ¿no? O sea, todavía con contrato de rookie con Jayden Daniels, y todo se basa en eso, en la salud de este chico, que si está sano como en el 2024, creo que es un quarterback que da las posibilidades de, ¿no? O sea, es un tipo enfocado en eso, justamente en sacar victorias, y es ese tipo de mentalidad de quarterback. Pero si no está sano, pues no tienes eso, no tienes esa diferencia que te puede generar con bastantes equipos en la NFL, que pues, son muy pocos, ¿no? Los que tienen ese chip de alguna manera, y creo que él lo tiene, a lo mejor no tan desarrollado como otros quarterbacks que lo sabemos al 100% cómo los tienen, pero tiene ese potencial, ¿no?
Pues con esto llegamos al final de este programa, de esta previa de los Washington Commanders. Íñigo, un placer de haberte tenido una vez más por acá en Nación Fútbol para hablar en esta ocasión. La vez pasada fue de toda la división, pero esta vez nos enfocamos a ver si en el equipo que conoces de mejor manera. Hombre, un placer aquí estar aquí con ustedes en Nación Fútbol. Y pues nada, listos, aunque falta bastante. En medio se nos atraviesa el campeonato de fútbol, la Copa del Mundo. La Copa del Mundo, la fase final del campeonato de fútbol en varonil, el nombre oficial, pues, pero bueno, creo que eso nos hará un poquito más llevadera esta sí, porque para cuando se acabe prácticamente ya inicia el training camp y de ahí se va rápido. Sí, por ahí de veintitantos de julio, ¿no? Es la final. Que seguramente esa parte final de la Copa del Mundo, pues con mucho mejor fútbol, ¿no? Para los que les gusta el fútbol, para los que no les guste, pues bueno, seguirá siendo como todos los años. Igual de complicada esa espera para la temporada NFL. Y pues déjanos también aquí tus redes sociales para que te siga la gente, para que también siga lo otro, el contenido que haces. También haces un programa con Rocha muy bueno. Y ahí lo que haces también con Spanish Bowl, para que te sigan. Con Yayo Rocha estamos haciendo justamente las previas por división. Estamos haciéndolo en vivo a las 8:30 de la noche en la Ciudad de México. Él está en Cancún, pero justamente él termina de entrenar a sus chicos y chicas, porque él entrena a chavitos de 12, 13, 14, 15, 16 años. Tiene bastantes categorías, tanto para flag como para equipado. Y entonces, bueno, cuando termina sus entrenamientos, lleva una de las niñas que coachea a su casa, y luego ya llega a su casa. Eso es su rutina de lunes a viernes. Pues ya a las más o menos 9:30 de la noche de él, ya está en su casa, y tenemos esas previas que estamos. Esta semana vamos con la AFC Oeste y terminamos con la AFC esta semana. Y para la próxima semana empezamos con la NFC. Creo que para el inicio, a lo mejor, del campeonato de la Copa del Mundo, a lo mejor hacemos una pequeña pausa para no perder tanto rating, de alguna manera, porque va a estar mucho más el foco en el fútbol y en la Copa del Mundo, y a lo mejor retomamos 1 o 2 semanas después, ya que está un poquito más tranquila la cosa, y seguiremos. Y por supuesto, pues sí, me pueden seguir en todas las redes sociales como @imaisterrena. Sobre todo hablo más de NFL en Twitter, y una vez empezada la temporada ando hablando de todos los equipos, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias. También, ya saben, síganos a través de todas las redes sociales para que no se pierdan absolutamente nada de nuestro contenido. Un placer haberlos tenido acompañándonos el día de hoy. Hasta la próxima. Hey, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.